Y me parece bien que no lo haya, porque es una comunión del Papa con estos niños con el Papa, niños que no tienen por qué exhibirse ni tienen por qué ser exhibidos. De hecho, en Roma, cada vez que ha visitado una sección, digamos, oncológica, nunca se han visto las imágenes. Y el Papa lo ha hecho recientemente como uno de los gestos que va a hacer una vez por mes el viernes en este año de la misericordia. Tratar de llevar un poco de consuelo, porque el año de la misericordia lo ha explicado, tiene que ser, no son palabras, tienen que ser gestos de caridad, visitar a personas ancianas, a personas que sufren, a niños enfermos, tienen que ser hechos, no solo palabras. Y de hecho, cuando él trata de explicar que solo en Cristo, digamos, solo en la fe se puede dar un sentido a este sufrimiento que para nosotros, pues, los comunes mortales no lo tiene, él siempre recuerda lo que le pasó cuando él de joven estaba enfermo y tenía una monja que lo había preparado para la primera comunión, que siempre la recuerda, se llamaba la monja Dolores Tórtolo, y esta monja le dijo, es que tú en este momento, con este sufrimiento, estás imitando a Cristo. Y dice que eso fue como lo que le dio el camino, la pauta para entender de qué manera había que entender el sufrimiento. Y de hecho recuerdo que hace unos meses, cuando estuvimos en el viaje en América Latina, él visitó a unos niños en Paraguay, me parece, y ahí le dijo a los niños, les dijo, es que ustedes son los predilectos de Jesús. Jesús los ha elegido para que ustedes lo imiten a través del sufrimiento. Claro, es un tema casi teológico, vamos a decir así, pero es una forma de poder luego soportar el sufrimiento. Ha hablado también el Papa de lo que es la ciencia. ¿Cuál es la postura del Papa sobre el tema de la ciencia? Dice, la ciencia tiene su autonomía que se debe respetar y alentar. No hay que meterse en la autonomía de los científicos, excepto que se extralimiten de su campo y se metan en lo trascendente. En Sobre el cielo y la tierra, dijo, el cientismo y el positivismo se rehúsan a admitir como válidas las formas de conocimiento diversas de las propias ciencias positivas. La Iglesia propone otro camino, que exige una síntesis entre un uso responsable de las metodologías propias de las ciencias empíricas y otros saberes como la filosofía, la teología y la misma fe que eleva al ser humano hasta el misterio que trasciende la naturaleza y la inteligencia humana. La fe no le tiene miedo a la razón, al contrario, la fe la busca y confía en la razón. Y el Papa habla, hoy dijo, la importancia de una caricia, ¿no? Muchas veces vemos a pacientes abandonados en los hospitales el mismo Papa lo dice, es que ya mucha gente no se da el tiempo para visitar a los enfermos, a los padres, se ponen a los padres ancianos a veces en estas especies de clínicas o asilos, dependiendo de la clase social a la que uno pertenece. Y el Papa siempre dice, es que ustedes no se dan cuenta de lo importante que es para un enfermo tener a alguien cerca de la cama. No solo un médico, una enfermera, sino sentir el cariño, la presencia de un ser humano querido que está detrás de ti, que se preocupa por ti. Que tenga esa ternura, ¿no? Ese cariño, esa atención. Y en este año el Papa dice que todos deberíamos de hacer estos gestos de caridad hacia personas que lo necesitan, como puede ser una persona enferma. Aunque no la conozcamos, se pueden visitar hospitales y pasar cerca de camas de gente que sencillamente a lo mejor le puedes dar una sonrisa, hacer un gesto, una caricia, y estás dando mucho, estás haciendo mucho y estás poniendo en práctica lo que el Papa pretende que todos hagamos en este año de la misericordia. Ha sido un tema que es parte de la doctrina, pues es el de la muerte asistida. Y dice, uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es el cambio de cómo nos relacionamos con la vida. Hablando de los niños, que va a haber ahora que algunos de ellos tienen como un único destino el terrible de la muerte. Una mentalidad muy difusa, ha hecho perder la debida sensibilidad personal y social hacia la acogida de una nueva vida. Una sociedad justa reconoce como primario el derecho a la vida desde su concepción hasta, ha dicho el Papa, su término natural. Pues no tiene prisa el Papa,
Hoy es temprano para él, son 20 para las 6 de la tarde. A esta hora ayer llevaba media hora la misa en la Basílica de Guadalupe. A esta hora mañana estará en Tuxtla, todavía en el encuentro con las familias. A esta hora pasado mañana todavía estará en Morelia y a esta hora el miércoles, pues nada, seguirá todavía en la misa. Luego tendrá aproximación al riel fronterizo, porque del lado de Ciudad Juárez está el riel que separa el cauce del río, de aquel lado obviamente está la valla, y ahí tendrá que ser un momento muy intenso cuando rece. ¿Por quién? Por los migrantes, y del otro lado cientos de miles de migrantes, la mayoría mexicanos, participando a la distancia y en la soledad de los papeles. Por un momento serán visibles en su invisibilidad legal en Estados Unidos. Y es que el tema migratorio es uno de los principales temas de este Papa. Ha hablado de la crisis migratoria de Europa y ha dicho que está en la misma línea que la Iglesia. El Papa continúa solicitando a cada una de las parroquias y comunidades religiosas de Europa acoger a una familia de refugiados. Cada parroquia, y dice el Papa, en Europa debe acoger a una familia de refugiados. No sé si llevará este discurso a Ciudad Juárez, planteando que de cada parroquia en Estados Unidos acoja a una familia de indocumentados, que finalmente son refugiados. ¿Refugiados de qué? De la pobreza, de la miseria, de la falta de oportunidades en su país. Nadie, como decías Valentina, se va por su gusto, nadie emigra por su gusto. El emigrar es producto de una necesidad de vida, de una angustia, de una incertidumbre de futuro, de una falta de oportunidades, de una injusticia en la vida. Esos son los migrantes. Repito, nadie ha emigrado por gusto. Es expulsado por una realidad de la que él no forma parte. El Papa continúa abrazando, besando, pero con un cariño impresionante a estos niños, a estos jóvenes. Y recuerdo imágenes muy similares cuando estuvimos en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en julio del año pasado, y visitamos un hospital. Digo visitamos porque me había tocado estar en el pool, visitó el Papa un hospital pediátrico, y recuerdo que lo que les dijo me llamó mucho la atención, porque prácticamente le decía a los niños y a sus familiares que los niños eran los predilectos de Jesús. Está cantando. Le está cantando el Ave María de Schubert.
Doctor, evitar que el mexicano